Bueno, la verdad que es un placer poder estar hoy con una de las mujeres que abrió camino del vino natural en Sudamérica, diría yo. No solamente porque tuvo su primer bar de vinos naturales en San Pablo, sino también porque es creadora de la feria más grande de Sudamérica dedicada al vino orgánico, biodinámico, natural. Así que yo estoy muy feliz de tenerte acá en Mendoza, Yo Liz, también, súper feliz, gracias. de poder estar acá en Malaboca, que también es un lugar donde apuesta Sí, a este nuevo consumo, digo yo, muy referente. o crear consumidores conscientes, como digo yo en el programa. Y algo que hoy estamos en la presentación de tu libro, que es una ocasión importante, y tuve la oportunidad de estar en Naturevas hace poquito y volvernos a encontrar a Mendoza. ¿Cómo fue ese camino? Pero yo me gustaría saber qué te motivó para abrir camino donde no lo sabía en el vino natural. Creo que en primer lugar locura, porque hay que ser un poco loco para hacer cosas que la gente no está haciendo. Ujú. Pero bueno, yo empecé como cocinera y como nutricionista. Ok. Entonces mi primera formación en la universidad fue nutrición. Entonces todo eso de saber un poco más cómo se produce, cómo el alimento se comporta una Ujú. vez que lo comes, para mí siempre fue algo ahí que se metió en la cabeza y se quedó. Y puedes imaginar que en dos universidades distintas de nutrición por la mañana y gastronomía por la noche eran dos mundos muy, muy, muy Ajá. diferentes. Y no eran así tan bonitos, porque la gastronomía en los 2000 era aquello de, bueno, solo hombres con cara de Claro, mucho malos chef además. y los ingredientes caros de todas las partes del mundo. Y nadie hablaba de la producción de orgánicos, de nada, era todo muy superficial. Y también en la nutrición, que yo estudié, bueno, en una de las mejores universidades de Brasil, pero era algo así muy categórico de salud. Pero estudiábamos, por ejemplo, todo lo que había en una zanahoria, pero no cómo estaba plantada. Claro. Entonces se hablaba de los nutrientes, pero no se hablaba del veneno, no se hablaba de nada de eso, de este mundo. Y eso me parecía muy raro. Entonces fueron, no sé, 5 años de universidad que me rompió la cabeza, pero fue un trauma tan bueno que me hizo pensar que había que juntar la salud y el arte de la gastronomía. Y bueno, obvio que el vino está junto en todo eso, porque el vino hace Sí, parte se de alimenta. la cultura gastronómica y hace parte de la medicina, Tal cual. porque no es solo una bebida, hoy consideramos como una bebida Social. social, pero antes era comida y era medicina junto. Entonces todo eso en mi cabeza empezó a, no sé, generar un deseo muy grande de ah, empezar algo que no había. Entonces, esta fue la motivación de abrir de C7, en realidad de C9, porque el 19. proyecto empezó 2006. Ajá. 2 años de, bueno, importaciones, reforma y todo, para abrir en 2008. Entonces, esta fue la idea, empezar un proyecto de un restaurante que sí pudiera hablar de comida como yo creo que debe hablar, de los productores, de cómo se cosecha. Entonces, era un restaurante desde el día uno, 100% sazonal, orgánico, artesanal, todo hecho del cero, de ciclos cerrados. Entonces, no producimos basura, Claro. todo el compost es hecho con cosas de la cocina. Yo vivo lejos de la ciudad para tener los animales y el huerto y hacer las cosas. Entonces, todo está ahí muy en un ciclo muy encerrado. Y esa fue la idea, hacer un sitio que no existía, pero sin la idea de empezar un movimiento, empezar nada. Fue Sí, te todo, movilizó sí, algo. fue todo muy natural, Ujú. porque creo que tuvo la suerte de captar algún sentimiento ah, que un montón de personas sintieron, que es, bueno, no quiero hacer lo que todos están haciendo porque no sé por qué, no me parece bien.
Entonces de ahí nació el deseo de abrir el restaurante, no solo con el tema de la cocina sazonal, orgánica de pequeño productor y todo, pero también con vinos. Claro. Porque además soy una Es parte de la fanática, gastronomía, el es vino. parte de la gastronomía y soy una fanática de historia. Y cuando empecé a estudiar cocina y la historia y vinos, fue un camino sin vuelta. Claro. Y entonces desde el día uno, este fue el deseo. Que la gente pudiera tener más conciencia de que vino es comida, vino es cultura y todo eso también es salud. No solo salud del individuo, pero también salud de la comunidad, del país, de quien está ahí cosechando, haciendo el vino. Es todo parte de una misma cosa. Y nosotros que trabajamos en bares, en restaurantes y todo, Sí, sí. somos agentes muy importantes para el cambio de consumo. Entonces, bueno, eso fue el motivo. Y hoy estamos presentando, o estás presentando, yo me siento parte de la presentación. Estamos presentando. Estás presentando tu libro. Viste que hay, en la vida dice que lo que tienes que hacer es plantar un árbol, Sí. escribir un libro. Sí. ¿Este libro demuestra o transmite una etapa nueva de tu vida o un cierre de una? Ay, qué difícil. Creo que los dos. Porque, bueno, en primer lugar, yo soy hija de profesores e escritores. Perfecto. Entonces, sí. Haces todo bien, digamos, ¿no? Hay algo que... Eso no es culpa mía, es de mis padres, porque ellos son escritores, entonces siempre en mi vida, yo estaba escribiendo. A mí me encanta. Digo que soy mejor escritora que dueña de restaurante, cocinera, nutricionista, todo. A mí me encanta escribir. Qué lindo eso. Pero necesité 20 años para tener, ¿cómo decir? Para estar a punto de transmitir lo que realmente pienso de todo. Porque cuando empecé 20 años atrás yo era muy radical, aún estaba aprendiendo, incluso ahora estoy aprendiendo un montón. Entonces fue como madurar todo mi concepto de qué es vino natural, que la importancia, los movimientos, si es un movimiento, si es un tipo de vino, todas esas cosas. Y creo que llegamos a un punto ahora en los últimos años que la gente está hablando cualquier cosa. Sí. Entonces necesitamos gente que esté ahí con el mínimo de material para que la gente aprenda y que pueda, bueno, después tener sus propias opiniones. Entonces creo que fue sí un cierre de ciclo, porque después de tantos años trabajando en restaurante, en la feria, así como muy en la frente de la batalla, ahora me retiro un poco para escribir y poder transmitir un poco y que la gente pueda, bueno, estar ahí conmigo también en la lucha. Pero yo percibí que había este hueco de falta de materiales acerca del movimiento del vino natural. No hay libros en portugués o castellano. Entonces, en portugués, por ejemplo... Todos en inglés. Sí, son todos en inglés. Hay algunos en España, como el de Clara y Samat, que estaba ahí en Brasil, pero aún son muy pocos. Entonces, ¿cómo querer que el movimiento de vino natural sea más grande y más consistente en Latinoamérica si no estamos hablando de eso? Si no tenemos escritores, no tenemos dueños de restaurante, si no hay una formación de sommeliers en Latinoamérica que sea consistente. Entonces creo que fue por eso. Empecé a escribir y, bueno, hacer en portugués y también en español para toda Latinoamérica, para que podamos empezar a tener material de apoyo. Entonces, bueno, si tú no sabes qué es, aquí, empieza con eso. En tu libro hoy podemos encontrar qué es el vino natural, ¿sí? La corriente de Sudamérica, qué está pasando, los productores, conocer el trasfondo de las historias. Sí. Y lo que vos decís es real, porque lo que no se comunica no existe. Sí. Entonces, un poco también el espacio... O existe en la superficie. En la superficie, no profundizado. Sí, que es lo que pienso que ahora está el movimiento de vino natural. Etiquetas bonitas en bares de vinos cool.
Y listo. Y listo. Bien. Es muy bueno para el consumidor también, que empiece a conocer más. Sí. Le damos la bienvenida a todos los que están llegando. ¡Hola! Estamos en vivo, pero no pasa nada. Y hay algo que me gustaría como resaltar que nos transmitas. ¿Qué le dejarías como mensaje a los que están empezando en este mundo del vino natural? De motivación o de algo que vos decís, le voy a ahorrar tiempo, porque nosotros escuchamos a los que ya tienen experiencia. Y dices, le voy a ahorrar tiempo, en esto me equivoqué, se empieza acá, pero ¿qué mensaje clave le dejarías a aquellos que están empezando en el mundo natural? ¿A los profesionales o a cualquiera? Al que quieras hablarles. Yo creo que lo más importante es comprender que vino natural, el vino es solo una parte del movimiento. No estamos hablando de vino. Estamos hablando de otras cosas, de cambio de paradigmas, de cambio de mentalidad, de cambio de frecuencia, de cambio de ola de consumo y producción. Estamos hablando de otras cosas. Entonces creo que todo el movimiento de vino natural es un reflejo del cambio mundial de paradigma de cómo vivir. Estamos hablando de personas, de vida, de toda la gente que empieza en el mundo del natural quiere acercarse más de algo más humano, de algo más verdadero. Entonces, para mí es eso. Además de comprender qué es vino natural, qué son sulfitos, qué son leveduras, se puede añadir sulfitos o no, eso no importa. Lo importante es conocer la realidad por detrás del vino, por detrás de la producción, estar con amigos con una copita de vino, visitar a la gente que está produciendo cosas y entender que la comida que estás comiendo también te va a afectar y va a afectar todo. Entonces creo que es eso. A la gente que está empezando en el vino natural, entender que no es esto, no es la copa, no son los aromas, no es el restaurante, no es eso. Es otra cosa y que estén abiertos para comprender que estamos hablando de cosas muy grandes y muy bonitas y muy necesarias. Yo un poco lo relaciono también con los procesos de uno de evolución y transmutación, ¿no? Que llega en el momento que quizás estás preparado también para eso, o porque te vibra igual, o porque coincide con tu estilo de vida. Y acá en Argentina se usa mucho una frase que basta con los Boca River, ¿no? Como esto es malo y esto es bueno, sino que esto es parte de, ¿no? Y verlo y vivirlo de esa manera. Por última pregunta que es muy importante. Vos estás en Sudamérica y haces viajes por toda Sudamérica y te importa, ayer te escuchaba que te importa Sudamérica, no ser uno solo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el mercado desde que empezaste hasta ahora? Y qué, no te digo que seas futuróloga, pero ¿qué decís que debemos empezar a ver qué está sucediendo? Bueno, aquí lo que estamos haciendo, el movimiento, es muy distinto de Europa. Hay que tener en cuenta, porque no es que mejor o peor, pero es distinto. Empezamos en otro momento, empezamos por otras razones, nuestra cultura es distinta, todo es distinto. Pero lo que es muy interesante es que tenemos sitios increíbles para producción de vino. La adaptación de la uva y la adaptación del hombre, que son cosas muy simples, muy similares, para mí refleja que Latinoamérica tiene un potencial increíble. Y bueno, en 20 años en Brasil, por ejemplo, salimos de 5 productores a 150, 200. La feria salió de 100 personas a 3.000. Entonces hay una demanda, hay mucha gente que está interesada en salir de lo convencional, de salir de eso. Y eso en muchos países. Bueno, aquí en Argentina empezó después el boom de producción natural. Empezó después, Chile fue el pionero, pero también Chile, por ejemplo, ellos tienen un movimiento de campo rural muy grande. Sí, creo que es el país que empezó primero y que más tiene productores de vino natural. Natural, el grande, sí. Bueno, la gran idea. Pero no existe un movimiento urbano. Vas a Santiago y hay
No hay nada. 2 bares que venden vino natural. Entonces, y eso para mí refleja una necesidad de unión y también de mirar a los mercados externos. Porque sí, idealmente hay que venderlo el vino localmente, como aquí en Argentina, por ejemplo, que se vende muchísimo, pero Brasil no es un país que consume vino. Chile no consume vino natural. Hay que exportar el vino para otros países. Entonces creo que 2 cosas. Hay que generar acciones de fortalecimiento del consumo de vino natural y solo con informaciones y comunicación y formación de profesionales Reales. vamos a hacer eso. Y también vender vino a otras partes, porque lo que pasa mucho en Latinoamérica es que necesitamos ser reconocidos al exterior y después eso vuelve con más fuerza. No es lo que más me gusta, pero es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no? Bien. ¿Por qué no también jugar el juego para que al fin todo el movimiento esté más consistente, más grande, Fuerte. más fuerte? Entonces yo veo, por ejemplo, que es el momento de estarmos más unidos como productores naturales, productores sostenibles, productores biodinámicos de Latinoamérica y vender la idea de lo que pasa aquí, que es increíble. Las criollas, las migraciones de italianos, de alemanes, de todos que vinieron aquí, cepas muy distintas, cepas olvidadas, cepas que ya no hay en Europa, y llevar todo eso como una historia y productos muy lindos. Nos toca a nosotros conquistar, decís vos. Ya nos conquistaron, nosotros vamos a conquistar allá. No quería decir eso, pero sí. Ahora nos toca hacer la revancha. Sí, Bien. pero una revancha con mucho amor. Sí, claro. Porque el potencial Con otro que hay propósito. aquí de producción y de producción sostenible es inigualable. Sí. Además, tenemos suerte de tener una cultura ancestral que nos da una base que poca Sí, tal cual. gente del mundo tiene. Tenemos aquí, bueno, si pensamos en Latinoamérica, tenemos la Patagonia, tenemos la cordillera, tenemos la Amazonia, tenemos parte del mundo como de la naturaleza y de la ancestralidad y de la cultura que hoy hace falta en el mundo está aquí. Entonces podemos llevar con eso, a través del vino, muchísimas cosas. Bien. Me das un poco de esperanza. No, y quiero cerrar con una frase que te presentaste al principio, que eras nutricionista. Yo creo que hoy comunicás la nutrición desde otro punto de vista, ¿no? Nutrirse no solamente con un alimento, sino con las personas que nos rodeamos, con lo que leemos, lo que pasamos y demás. Así que yo te agradezco particularmente por seguir nutriendo este mercado. Gracias. Que nos hace grande a todos y, como decís, ojalá que podamos crecer como Sudamérica y contás con nosotros para lo que sea. Ya estamos. Ajá, exactamente. Así que gracias, Liz. Gracias a ti. Salud. Gracias, esto le tenés que subir el volumen cuando... Gracias por quedarse callado, gracias, o sea, por el silencio. Bueno, ahí estamos libres, gracias. Ay, gracias. Me encantó.